estaba en duda. Ok, chicos, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Buenos días, profe. Sí, se le Buenos escucha. días, profe. ¿Me pueden confirmar que me escuchan? Sí, profe, buenos días. Sí, profe, sí se lo escucha. Ok, muchas gracias. Bueno, empecemos entonces. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha parecido el simposio hasta ahora? Nadie ha entrado al simposio entonces. Profe, yo. Eh, el simposio ha estado muy interesante. Bueno, el día de hoy me llamó mucho la atención porque la expositora, bueno, como era española, estaba hablando sobre todo lo que tiene que ver cómo era la fabricación de los textiles y todo el siglo XVIII. Entonces me llamó mucho la atención porque se enfocó también en el papel preponderante que jugaba la mujer. Entonces, y cosas llamativas, por ejemplo, eso de las medias, cómo era la ropa antes, cómo pesaba la tela. Entonces, la verdad estuvo muy interesante. Aparte que aprendimos, bueno, aprendí mucho también porque también es importante tener idea de cómo jugaba un papel importantísimo lo que es la industria en las decisiones políticas y bueno, y cómo ahora también sigue manejando también la política, la industria, o sea, vienen unidas. Y cuando usted hacía esa pregunta sobre si piensa que influyen en las guerras, em, yo pienso que la respuesta correcta fue que obviamente no se sabe porque es importante que primero se maneje una buena economía en el país para que de ahí los presidentes tomen unas buenas elecciones. Entonces, eso me parece muy interesante. Estuvo muy bueno, profe. Hay expositores muy, o sea, demasiado importantes. Eso. Profe, yo Bueno, también quería comentar sí, sí, te escucho. en cuanto a la educación. A mí me llamó mucho la atención en cuanto a la educación que decía, o sea, que a las mujeres más bien, o sea, se les enseñaba más a hacer un oficio, a repetir determinado oficio que se venía más bien dando en las familias y por todos los integrantes casi de la familia que se dedicaban a hacer este tipo de trabajos, y me llamó la atención que lo importante era a ellas seguirles enseñando eso y más no la educación como tal, que se trataba de alfabetizar, eso no tenía ninguna importancia, sino más bien solo encaminarles a determinado trabajo que pueda servir, digamos, para el sustento del hogar. Eso me llamó bastante la atención, profe. Sí, muy interesante. Gracias, Jennifer. No sé si alguien más quiere hablar. Bueno, profe, con respecto al simposio que pasó hace unos minutos,
Los puntos relevantes o los que me llamaron la atención fue que el papel de la mujer en esos aspectos, que la mano de obra no era valorada en esos momentos, era sobreexplotada en ese caso. Entonces, eso me llegó a pensar o recordar lo que se ha observado anteriormente, que en esas instancias la mujer, en el momento de que se dio la Primera Guerra Mundial, los hombres tenían que ir a la guerra, las mujeres eran las que tenían que mantener, ir a las fábricas o ser el entretenimiento para las personas que aún quedaban en espera de algún resultado de la guerra que se obtuvo en esos tiempos. Ujú. Muy bien, gracias Karen. Muy interesante. ¿Alguien más? Ok, creo que Profe, no. Sí. bueno, en relación al simposio, yo creo que es algo muy importante lo que se están tratando. Esos temas son muy importantes. Pero ayer algo me llamó mucho la atención. Cuando hizo la licenciada, la decana, hizo de su exposición, donde que trataba de la religión y la educación y la influencia que tuvo la educación aquí, donde que los jesuitas vinieron a, a impartir la educación. Pero otro tema tan importante sería, ¿usted cree que la religión... ¿Aló? ¿Brian? ¿Me escucha, profe? Parece que se cortó un poco ahí. Sí, repítelo, por favor. Bueno, profe, yo tenía una pregunta. ¿Usted cree que si la religión se separara de la política, los cambios sociales que se está viviendo hoy en día no fueran los mismos? Y desde ahí también se impartiría sobre hoy día lo que hablaron sobre las industrias y la influencia de la mujer. Claro, mira, yo lo veo, no sé si, creo que así lo hemos conversado un poco en esta clase, pero yo lo veo, por lo menos, eh, como yo soy casi como un pequeño hijo de en mezcla entre los ilustrados y la reforma, porque yo veo que la separación, como el secularismo, la separación entre gobierno y religión, es un principio cristiano. Es decir, cuando Jesús te dice, claro, esto no se ha hablado en las charlas y porque muchos de ellos conocen muy poco de teología, pero pero a mí me apasionan estos temas, ¿no? Entonces, es cuando Jesús dice, dar a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, hay una diferencia muy importante ahí que Jesús hace sobre el papel de la religión y el papel del Estado. Y entonces puedes entender así que, por ejemplo, Pablo en la carta de los Romanos, en el capítulo 13, y los romanos que estaban persiguiendo a los cristianos a muerte, les dice a los cristianos, sométanse al imperio romano, sométanse a sus autoridades, ¿no? Y entonces, porque, claro, y si quieren yo sigo desarrollando ahí, me detienen si ya no lo desean, pero entonces tú encuentras como la dialéctica que hay o el discurso que hay entre Jesús y Poncio Pilatos y te das cuenta que hay algo trascendental ahí. Entonces Poncio Pilato le pregunta, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y Jesús le responde, sí, yo soy. Y si mis ángeles, porque si y tu reino, pero mi reino no es de este tiempo, no es de esta era. Porque si mi reino fuera aquí, mis ángeles estuvieran peleando por mí. O sea, lo que les está diciendo a Poncio Pilatos es que los gobiernos terrenales, Dios no va a imponer sobre los gobiernos terrenales, sino que hay libertad para que el hombre pueda gobernar y gobernar lo que quiera hacer. No. Entonces, si tú lo pones desde esa perspectiva, incluso la separación, el secularismo, que lo llamamos nosotros, o el laicismo, la separación entre iglesia y Estado sigue siendo un principio cristiano. Pero de aquí me voy a otro lugar. No significa entonces eso que los principios de cierta religión son utilizados dentro de un gobierno. Entonces, porque la moralidad de esa religión es utilizada para la construcción de la legalidad. Es decir,
¿De dónde sabemos o por qué podemos construir que la legalidad que tenemos en nuestros países condena la muerte, o condena la violación, o condena la esclavitud? Porque hay principios anteriores que hemos cogido como sociedad, y esos principios son religiosos, que hemos cogido como sociedad para implantarlos legalmente. Ahora, el debate puede ir por otro lado y decir, bueno, no cogemos estos principios religiosos y vamos a coger, o sea, lo que muchos de los grupos, sobre todo anarquistas o he escuchado algunos grupos marxistas que dicen lo mismo. Bueno, que la religión no venga a imponer su moralidad sobre nosotros, sino que seamos independientes de la moralidad. Pero eso no significa que el Estado queda sin moralidad, sino que se escoge otro tipo de moralidad, ¿no? Porque todos creemos que ciertas cosas están bien, ciertas cosas están mal. Déjenme hago ahí un ejemplo. Por ejemplo, el aborto, ¿no? Muchos de ustedes creen que el aborto está bien, muchos de nosotros creemos que el aborto está mal, y entonces a veces hay esta discursiva que dice, bueno, dejen la religión de lado, dejen la moralidad de la religión de lado para crear nuestras propias legalidades. Pero no significa que el sistema de legalidad se queda sin moralidad, sino que cambia de moralidad. Porque los que están a favor del aborto creen que el aborto es bueno. Y si creen que el aborto es bueno es porque es moralmente aceptable. Entonces, lo que están diciendo es no queremos su moralidad, sino queremos la nuestra. Y ahí la discusión se convierte como mucho más detallosa, porque la pregunta esencial sería, ¿qué tipo de moralidad escoges para la construcción de un sistema de legalidad? Entonces, claro, que nosotros los debates que se han hecho en el simposio no nos abren tanto el espacio para debatir profundamente, pero sí en nuestras clases, porque tenemos mucho más tiempo. Que la Iglesia Católica ha influido mucho en la educación, sí, por supuesto, eso es obvio, pero es la que abrió la educación. Yo no soy católico, pero es obvio eso, ¿no? Es la que abrió la educación, es decir, que fue la primera institución que empuja para la creación de las primeras universidades. Es decir, al fin y al cabo, abre el espacio para que los educandos, los que se están educando, incluso puedan contradecir a la misma Iglesia Católica. Y eso es lo que pasa con Martín Lutero. Lutero era un monje católico muy dedicado al estudio, y a través del estudio es que puede ir él en contra de la misma Iglesia Católica y decir, lo que ustedes están enseñando es erróneo, ¿no? E incluso, y ustedes ya lo podemos quizá ver la próxima clase que les muestre algunas evidencias, son los mismos curas católicos que están estudiando en el siglo XVI que mencionan que son las mujeres también que deben estudiar, que no debe restringirse la educación solo a los hombres, sino también a las mujeres. Y entonces, de todas maneras, no puede decir, pero la educación fue solo para los hombres. Sí, sí, pero no niega tampoco el hecho de que se abre el espacio para que dentro de la misma educación estas personas que se están educando abran la controversia y por su propia educación puedan decir a la misma iglesia, hay algo que no están haciendo bien, ¿no? Entonces, eso es como yo lo veo, pero si ustedes quieren ahí preguntar algo o comentarlo, con gusto les escucho. Profe. Sí, Raúl. Bueno, el caso del que usted hablaba es interesante, profe, porque si bien es cierto, como usted dice, eso es un cambio de moralidad la que se quiere hacer, pero en este caso sería una moralidad sin sentido lógico. En el caso, por ejemplo, solo topando el tema del aborto, profe. O sea, no sé si hasta qué punto podemos llamarlo moralidad en ese sentido, a cambiar de algo a algo ilógico, o sea, de algo sin sentido en el caso de que se quita la vida de una persona. Entonces, y además, cierta moralidad, se dice que, por ejemplo, la moralidad católica o cristiana, no sé, específicamente se impuso. Pero de igual forma, esta nueva moralidad que se quiere imponer, también se va a imponer porque no todos los grupos están de acuerdo con este tipo de pensamiento. Entonces, también es una imposición. Entonces no existe como que una coherencia en cuanto
sacar a esto y poner el otro, es lo mismo, se da la misma dicotomía que se quejan de que se impuso. También se impondría, porque no todos estaríamos de acuerdo con el tipo de pensamiento que se trataría de imponer, profe. Claro, pues yo también me cuido quizá en estos espacios discursivos de pensar en la neutralidad. No hay espacio de neutralidad, sobre todo en temas morales, no hay espacio de neutralidad. No puedes decir estoy a favor y a veces en contra, o sea, me refiero a que cuando uno dice, bueno, vamos a separarnos de este sistema de moralidad por X, oye, razón, y este rato no importa, no quiere decir que te quedas sin moralidad, sino que crees que estas otras cosas son morales, crees que estas otras cosas son buenas. Y lo mismo pasa con el gobierno, ¿no? Cuando dicen el gobierno, entonces que el gobierno no sea influenciado por las iglesias. No significa que el gobierno queda sin moralidad, sino que ha escogido otro sistema de moralidad para poder gobernarnos. Entonces, en estos términos, la neutralidad la neutralidad quedaría solo en términos lacónicos. No hay ese tipo de neutralidad en términos morales. Carlos. Sí, profe. Bueno, yo quería... Bienvenido, Carlos, a los años. La clase anterior no pude asistir, profe. Sí, sí, te teníamos ahí separado tu puesto. Ok, Bueno, Carlos. profe, yo quería decir que, primeramente, o sea, con respecto a lo que dijo Raúl, yo pienso que sí, ¿no? Pero a la vez, o sea, no tiene sentido, porque él está emitiendo un juicio, porque dice que es ilógico pretender que la gente defiende el aborto, no es coherente, pero eso ya es emitir un juicio crítico sobre la determinada cosa, producto tal vez quizá de la forma de pensar que tiene cada persona, pero, o sea, mucha gente también no lo cree ilógico las creencias que tienen respecto a la religión. Entonces eso abriría otro debate. Y para establecer una analogía con respecto a lo que usted mencionó, profe, me gustaría, si es que me puede usted responder la pregunta de brevemente, ¿qué piensa usted sobre Hitler? Para poder yo Mm. establecer una analogía con respecto a lo que usted decía. Me gustaría saber su opinión sobre Hitler. Muy rapidito, Hitler creo que es uno de aquellos líderes carismáticos que fue muy influenciado, bueno, tiene muchas influencias ideológicas, pero que sería la evidencia más real de lo que Nietzsche había mencionado. Es decir, eh, nos hemos quedado sin parámetros universales y ahora el más adaptado es el que sobrevive. Y el más adaptado muchas veces asesina al menos adaptado para seguir superviviendo. Carlos. Una especie de darwinismo social. Algo como lo que escribe Herbert Spencer, sí. Es decir, si la gente no se adapta, entonces no merece vivir. Ya. Yo quería establecer esa analogía ahí porque como usted manifestaba en el caso de la iglesia, digamos, muchos ven ahora a la iglesia, ¿no? Y la crisis por la que atraviesa y dicen, bueno, es que la iglesia siempre ha sido mala. Y como usted dijo, en sus inicios la iglesia es la que trae la educación a muchos sectores prácticamente, entonces es la responsable de instaurar la educación en varios sectores. Obviamente sesgada, ¿no? Desde el sentido religioso, pero al final de cuentas instaura la educación. Entonces yo iba a decir lo mismo con Hitler, porque hay gente que dice, bueno, Hitler ya le han satanizado a través de los años y el personaje que se ha elaborado sobre Hitler es que he oído de todo, ¿no? Que es el mismísimo diablo, que es el anticristo, hay en varios documentales, o sea, le han dicho de todo a Hitler, pero si tenemos esta misma visión histórica que usted hace con la iglesia, Hitler se constituye también una persona que a Alemania le devuelve en parte una esperanza, en parte, ¿no? Porque estaba una Alemania colapsada por los efectos de la Primera Guerra Mundial y obviamente la Gran Depresión del 29 es la que le termina abriendo las puertas a Hitler. Y como usted dice, varios rasgos psicológicos, sociales, todo se confluye ahí mismo, ¿no? Pero en cierta, y obviamente él no llega, él llega al poder, digámoslo así, por una vía también de pura serendipia, porque Hindenburg termina muriendo y esas circunstancias. Pero eso quería establecer más o menos la analogía,
que a veces la gente se deja llevar por lo de ahora y no ve probablemente los puntos positivos que puede haber tenido esa persona en determinado momento o esa determinada institución. Entonces, pero también a la vez resultaría anacrónico situar esas mismas cosas ahora, porque son tiempos difíciles y tiempos distintos. Entonces, el mismo caso probablemente de la educación, ¿no? El desafío al que se enfrenta ahora no es el mismo al que se enfrentaba hace 30 años. Entonces, eh, ¿cómo lograr que en ese caso la moralidad de la que estamos hablando eh, se readapte? Porque ciertamente yo pienso que el mundo ha cambiado bastante, solo apenas 10 años. Entonces, ¿será tal vez algo de construir una nueva moralidad? O yo pienso que no todo es relativo, ¿no? Pero ¿cómo hacer eso en ese caso? Bueno, me parece que es algo muy importante lo que dices. A ver, si lo puedo, pues si es que todos quieren escucharlo, ¿no? Ustedes me dirán. Am, pero, a ver, ¿cómo lo veo yo? Incluso en la suerte, mira, y creo que lo había mencionado yo en la clase pasada esto. En la trampa, yo decía, la trampa de la tolerancia, ¿no? Voy a mencionar esto, creo que lo había dicho en la clase pasada, pero lo repito, no hay problema para ver esto del anacronismo, ¿no? La trampa de la tolerancia es esta, ¿no? Que alguien te pide ser tolerante, pero al mismo tiempo cuando te está diciendo que es tolerante, dices sé tolerante, le estás juzgando y no eres tolerante con lo que la otra persona está diciendo, ¿no? Algo parecido con la verdad, ¿no? Cuando dices no hay verdad absoluta, entonces el mismo hecho, el statement que estás diciendo no hay verdad absoluta, sale como una verdad absoluta, dices no hay verdad absoluta, pero lo que estás diciendo sale como una verdad absoluta, entonces es contradictorio, por ende lo que estás diciendo no es absoluto, ¿no? Entonces lo mismo pasa con la tolerancia. Y si extrapolamos la misma estructura, ¿no es cierto?, dialéctica a lo que estamos diciendo nosotros, diríamos, entonces, el juicio de valor o el juicio sería, es que estamos haciendo, ¿no es cierto?, juicios anacrónicos. Y resulta que nuestro propio juicio sale como un juicio anacrónico también. Vamos a ver si lo puedo desarrollar. Vamos a ponerlo así. Quemar los ojos de los niños sin ningún motivo es malo siempre o es malo solo culturalmente, ¿no? O pongamos otros ejemplos ahí, digámoslo así. Torturar a los niños por cualquier motivo, torturarlos, ¿es malo siempre o solo es malo culturalmente? Si la respuesta es la primera, indirectamente entonces aceptamos de que hay principios morales universales de los cuales debemos gobernarnos desde antes y desde hoy. Lo que quiere decir que si tomamos en referencia estos principios universales, entonces sí podríamos juzgar lo que los otros hicieron en otros tiempos. Y podríamos decir, esto estuvo mal, pero porque aceptamos que ontológicamente esto es universal. Si tomamos el otro punto de vista y decimos que es moralmente solo porque culturalmente es moral, nos enfrentamos con una problemática muy fuerte, que si es que la moralidad es solo cultural, por ende no podríamos juzgar a otras culturas, nunca. Ni las otras culturas nos podrían juzgar a nosotros, tampoco. Y si detallamos un poco más y nos adentramos un poco más, no podríamos juzgar a ninguna persona porque esa persona cree que lo que está haciendo está bien. Ni esa persona nunca nos podría juzgar a nosotros de nada porque nosotros creemos que lo que estamos haciendo nosotros está bien y nos enfrenta con un problema aún mayor. Sería entonces, por ende, ilógico tener sistemas de justicia, porque la justicia dice esto está bien y esto está mal, independientemente de lo que ustedes crean, de lo que yo crea o de lo que los mestizos crean, los blancos, los indios, los negros, independientemente de lo que las etnias crean, esto está mal.
Entonces, si lo ponemos desde este punto de vista, uno debe tomar una decisión, ¿no? Y no puedes estar en los dos, a veces sí, a veces no. Digo, pues por lo menos para ser coherente, ¿no? Entonces, si crees en lo uno, en la primera parte, decir, bueno, los principios morales son universales, por ende, a partir de ellos sí puedo juzgar lo que se hizo antes. O si tomamos la otra posición y decimos, entonces, los principios no son universales, por ende, no puedo juzgar nada, sino solo contar lo que ha pasado. Y tampoco podría juzgar la Inquisición, no podría juzgar la conquista española, no podría juzgar lo que Abdalá Bucarán hizo, porque él cree que estaba bien. Simplemente podemos contarlo, esto es lo que hizo, ¿no? Entonces, sí, claro, nos revela una dicotomía mucho más fuerte o nos enfrenta por lo menos con con la posibilidad de tomar una decisión racional o pensada, ¿no? Porque muchas veces, vamos a ver, miren, yo muchas veces también he hablado de esto, creo que con ustedes también. Es decir, nuestra cultura mezcla todo, ¿no? Los ecuatorianos mezclamos todo, y la América Latina es así, mezclamos todo, ¿no? Mezclamos, a veces somos culturales, a veces pensamos en principios universales y no mezclamos como que fuera toda una misma cosa. Pero si realmente nos detenemos a pensar sobre esto un poco más, claro, debemos tomar una postura. Y al tomar una postura nos hace un poco más coherentes con nosotros mismos en la forma en la que pensamos. Entonces, en el caso de Hitler, ¿no? Tú dices, bueno, hubo mucho, de hecho, en el tiempo del nazismo hubo muchos avances en la biología, muchos avances en prótesis, se utilizaron prótesis, se arrancaban los miembros de los judíos y se utilizaban ahí las prótesis para ver si funcionaban bien, se utilizaban nuevos métodos médicos, mucha parte de la biología avanzó en el tiempo de Hitler y lo puedes contar y está muy bien. Entonces, pero contemos la historia desde los dos puntos de vista, a ver cómo nos va. Entonces, contémoslo desde el primer punto de vista, es decir, que sí hay principios universales. Y entonces diríamos, claro, hubo avances en la medicina, pero esos avances fueron a causa del sacrificio de vidas humanas. Y si la vida humana es un principio universal, aunque hay avances de tecnología, está mal lo que pasó. Ok, contemos lo mismo desde el otro punto de vista. Y digamos, bueno, hubo avances de medicina. Es que yo tengo un problema, porque ni siquiera pudiésemos decir avances, porque no tenemos principios universales. Podríamos decir solo, hubo cambios en la medicina, hubo cambios en la biología, y estos cambios se hicieron a partir de la muerte de personas. No podríamos decir más, no podríamos ni juzgarlo, ni premiarlo tampoco. No podríamos ni aplaudirlo tampoco, pero tampoco juzgarlo. A ver si queda ahí un poco más claro. Jorge. Profe, perdón. Sí, ya te abro después. Jorge. ¿Cómo está, profe? Yo pienso que lo último que dijo es sumamente importante. Yo pienso que en esta en esta carrera, debería haber una materia para alejarnos de los dogmas definitivamente, tanto religiosos, tanto ateísmo, tanto lo que sea, debemos alejarnos todos nosotros de todos los dogmas. En el caso de Hitler, yo pienso que es un excelente ejemplo el que puso Carlos, debido a que se puede hablar muchas cosas malas, pero también se podría estudiar su oratoria, su forma de atraer a la gente, su forma de... Yo en alguna vez llegué a comparar, en un sentido muy implícito, o sea, a Hitler y Jesús, pero en el modo, mucha gente, o sea, Carlos estaba ahí, me acuerdo, y él como que no lo tomó en serio, pero yo lo vi desde un punto el uno atraía gente, el otro atraía gente. ¿Por qué no estudiar la forma en la que cada uno atrae gente y de qué manera es que llegaron a ser tan grandes movimientos, que el nazismo llegó a tanto, que el cristianismo llegó a tanto? Formas de estudiar a Hitler debe haber. Entonces, en esta carrera debe haber una forma de alejarnos de dogmas, no porque Hitler mató a los judíos y tengo descendencia de tal lado, no voy a estudiar, no, deberíamos estudiar de todo un poco, debatir de todo un poco, pero siempre teniendo en cuenta que vamos a llegar en un momento a dar clases, vamos a impartir nuestras ideas, las ciencias sociales, la historia,
deben ser unas materias que deben ser impartidas con tan imparcialidad que sean los mismos estudiantes que saquen sus conclusiones, nosotros dar las pautas, pero no transmitir nuestros pensamientos, nuestras creencias, más bien solo darles las pautas para que ellos descifren lo que es necesario. Por eso se debe impartir tanto lo bueno del cristianismo al momento de dar historia, hablar de García Moreno, podemos decir que fue un tirano, que fue un apegado a la religión, pero podemos hablar de que hubo un avance en la educación, podemos hablar que gracias a él vinieron grupos católicos, grupos cristianos extranjeros que aportaron muchísimo a la educación del Ecuador. Entonces, es el punto que quería tomar, profe. Gracias. Jorge, no te vayas todavía. Déjame te hago una pregunta. Ya, profe. ¿No crees que, y esto es una pregunta honesta, es solo para hacerlos pensar, ¿no crees que cuando uno dice que nos alejemos del dogma, no quiere decir necesariamente que nos quedemos sin dogma, sino que ahora vamos a tomar este nuevo dogma que es el mío y voy a alejarme de estos otros que no quiero, que quiero alejarme? Jorge, ¿me escuchas? Sí, profe, pero es que, bueno, es un punto muy bueno de partida, pero es que el punto es que al acercarse a otro dogma también va a contradecir a otros puntos de vista, o sea, por eso decía la Por frase eso, de alejarse. mira, no te vayas todavía, Jorge. Justamente por eso es mi pregunta. ¿No crees que, ya, independientemente de cuál sea el dogma, no importa este momento, pero cuando uno dice, alejémonos de estos dogmas, no quiere decir que nos quedemos sin dogmas, sino que ahora voy a utilizar este otro dogma que es el mío. Y entonces es imposible, y eso solo quiero que lo pienses y si que quieres responder a ver qué es lo que crees. Es imposible alejarnos de cómo pensamos. Es decir, o sea, digámoslo, ya, déjame hago un par de ejemplos ahí. Tú dices, bueno, alejémonos de los dogmas del cristianismo, de la dictadura, de lo que sea, pero no quiere decir que te quedas sin dogmas, sino que vas a implementar entonces tu propio dogma para la interpretación de los hechos históricos. Y lo mismo es quizá la misma extrapolación que yo quería que lo piensen con la moralidad. No es que nos quedamos sin moralidad, sino que decimos, no quiero este sistema de moralidad, ahora voy a aplicar este otro que es el que yo sí quiero. Pero Jorge. es que, profe, usted ahí podría estarse contradiciendo también, porque usted, por ejemplo, habla de que hay unos principios universales. Entonces, si es que hay unos principios universales en ciertas cosas, también podría haberlos en otras cosas, y podría ser en el caso de la moralidad, que podría haber una moralidad que sea mejor. Obviamente, con lo que abarca el término mejor o peor, ¿no? Obviamente eso ya estábamos debatiendo al inicio. Pero es decir, si usted dice, por ejemplo, quemar los ojos de los niños está mal, y es un principio universal, entonces ningún ojo de los niños se debe quemar. Ya, entonces es un principio universal, ¿no? Y no depende de ti o de mí, sino que eso está ahí. Entonces es lo mismo acá. ¿Por qué en moralidad no puede haber una moralidad que sea probablemente neutral? O sea, que no dependa de tus Dame un creencias ejemplo, o de mis Carlos. creencias. Más o menos le entiendo lo que quiso decir Jorge, que lo que se busca es probablemente un nuevo dogma, sí, pero ese dogma que sea crítico, que sea central. Es decir, que si tú vas a hablar, por ejemplo, de lo que estamos hablando, ¿ya? De la Segunda Guerra Mundial. Si hablas de Hitler, no solo hables las cosas malas del nazismo, sino que hables también las cosas buenas del nazismo, que sí hay, y que no Carlos, necesariamente... discúlpame que te corta ahí. Sí, No profe. apagues tu micrófono. Solo es para hacerte una consulta. Pero si uno dice entonces, vamos a hablar de las cosas buenas del nazismo y hablamos de las cosas malas del nazismo, ya estamos aplicando ahí una terminología que involucra sistemas universales de moralidad. Porque dices, vamos a hablar lo bueno, y tú dices lo bueno porque tienes algo con que compararlo y decir, es bueno porque estas cosas son buenas. Y dices, vamos a hablar lo malo, y das lo malo porque estas cosas son malas. Y entonces yo no le veo, por lo menos ahí como, mientras tú sigues hablando, claro, uno puede decir lo uno y lo otro, pero entonces eso no contradice todavía la afirmación de que hay principios universales. Exacto. Teniendo en cuenta que todavía tenemos principios universales de que hay algunas cosas que son buenas y otras que son malas.
Exacto. Entonces, lo que yo estoy de acuerdo es que entonces, si es que vamos a entrar en ese debate, lo que debería haber fijo y tal vez debería ser cierto son los principios universales para Mm, poder definir qué es bueno y qué es malo. O sea, pero ese probablemente es el tema de debate, porque los principios universales varían mucho de acuerdo muchas veces a la mentalidad de las personas. Y obviamente sé que estoy hablando de cuestiones culturales, pero es que así piensa la gente. Entonces, más o menos a lo que yo quiero ir es, el cerebro de las personas funciona de una manera muy difícil. Entonces, si tú crees algo para ti, a veces es muy difícil abrirte paso a otras ideas. Y como dice Jorge, probablemente buscar ese punto crítico en el que se analice ambas cosas. Por ejemplo, muchos dicen ser de derecha y defienden a Estados Unidos, pero por ejemplo es muy difícil para ellos criticar que Estados Unidos también ha tenido líderes que han llevado a la guerra al mundo. Entonces, obviamente, yo he visto personas que, por ejemplo, a mí me gusta Estados Unidos, pero yo también tengo que criticar a Estados Unidos, las cosas buenas y malas. Entonces, evidentemente, en este mismo contexto del que estamos tratando, si tenemos como principio fundamental, que es la vida, digamos, Truman atentó contra la vida con Hiroshima y Nagasaki, y siendo estadounidense. Entonces, yo creo que más o menos sí le entiendo a Jorge desde ese punto de vista. Entonces, tal vez lo que habría que tener cierto y fijo serían los principios universales, pero ¿cómo llegamos a eso? chévere, Carlos, porque llegamos a un tipo de entendimiento que es ahí. Eh, mm, ya te doy la palabra, Cristian, y si es que Jorge quiere hablar otra vez, con gusto lo escucho. Ah, bueno, Sí, sí, ahí profe, gracias. sí, no sé si escuchaste lo que estábamos diciendo, porque te nos Sí, profe, es fuiste. súper interesante, la verdad. Entonces, Sí, mira, sí, le algo que, entiendo también su punto. chévere, Jorge. Entonces, antes, algo que creo que quería, que te estaba preguntando antes de que te vayas, era que si no creías de todas maneras que la, 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 la separación de los dogmas no significa que uno se quede sin dogmas. ¿Estás ahí, Jorge? ¿Ya te fuiste otra vez? No, sí, sí, estoy aquí, profesor, lo que se activó Ok. el micrófono nomás. Ya, ya, no te vayas, porque sí quiero escucharte. Entonces, es decir, que siempre estamos con dogmas, siempre. Y la pregunta entonces no sería, creo yo, no sería, apartémonos de los dogmas porque los dogmas existen, sino cuál de ellos vamos a, a escoger para vivir. Y entonces, claro, creo que Carlos había dicho, vamos a decir las cosas buenas y malas. Creo que está muy bien eso, porque el tema quizá no es ese. El tema es entonces, ¿con qué, con, con qué lentes los vas a ver? Los vamos a ver con el lente, y estamos hablando de la moralidad, vamos a ver con un lente de moralidad universal, vamos a ver con un lente de una moralidad subjetiva, y tomando en cuenta que cuando alguien dice, entonces, por ejemplo, separémonos de la moralidad religiosa, lo que realmente está haciendo es, esa moralidad a mí no me gusta, quiero que apliquen es la mía. No sé, ahí sí llego al punto, Jorge, y quieras hablar un poco. No, sí, sinceramente, profe, sí, está muy bien lo que usted dice y la verdad es que sí me cambió la percepción de lo que estaba pensando, porque es cierto lo que usted menciona, o sea, caemos en otro dogma, a nuestro dogma, a nuestra forma de creer, a nuestra forma de ver la verdad. Entonces estamos cayendo en un error que yo mismo trataré de evitar cuando sea docente, pero ahí voy al punto. La profesión da para que nos guiemos en un dogma que ya está implantado por un sistema educativo, que ya está como que en un enfoque muy cultural, muy local. Entonces trataremos de estudiar eso y trataremos de analizar eso para a partir de ahí dar nuestra clase, porque es verdad lo que usted dice, pero creo que es una moralidad muy, muy cultural, muy local, arraigada, yo que sé, a lo que es el pensamiento latinoamericano, a todo lo que implica esto, al tema de nuestro pensamiento de, no sé, de comunidad, de respetar las creencias de los demás, pero tendría que pensarlo más a fondo, profe. No, no les sabría decir a ciencia cierta. No, está bien, Jorge. Mire, yo les voy a aplaudir ahí mucho y a todos los que nos están escuchando, aplaudir mucho porque veo que
Creo que tuvimos clases con ustedes, fue el primer semestre, y luego no nos vimos, estamos en tercer semestre. Veo que se han crecido mucho, porque hay un problema que siempre pasa en la academia, ¿no? Y este es el problema de la arrogancia. Entonces, con arrogancia muy poco podemos crecer. Y está bien, y si alguno no está de acuerdo conmigo, está muy bien, está perfecto que no esté de acuerdo conmigo. A la final, el propósito no es que estén de acuerdo conmigo, el propósito es hacerlos pensar, y de ahí hacerlos pensar que ustedes puedan tomar sus propias decisiones. Ok, entonces, Cristian y luego Raúl, porque los dos querían hablar. Sí. Usted mencionó, ¿no es cierto?, si los principios morales son universales. Y ahí entraríamos a otra interrogante, ¿no? ¿Quién impuso, quién estableció, ¿no es cierto?, esos principios morales, si son universales? Y pues si decimos son culturales, considero que entonces los principios morales van a ir cambiando, ¿no es cierto?, si son culturales, porque ya las personas que se encarguen de llevar ese cierto grupo van a ir modificando, ¿no es cierto?, dependiendo lo que quieran conseguir. Y otro, lo que mencionaron, dogmas. Entonces, si queremos establecer un dogma o unos principios morales universales, debemos sentarnos todos, ¿no es cierto?, de todos los bandos. Pero ¿bajo qué principios crear si es que se busca, ¿no es cierto?, crear nuevos principios morales, donde todos, donde buscamos dejar a un lado la iglesia, todo. Pero para crear nuevos principios morales, entonces necesita parámetros en donde basarnos. Y considero, y otro tema que mencionó, sí, comparto que el Estado y la iglesia deben separarse. Pero ¿y ahora cómo hacer si un cristiano, ¿no es cierto?, un creyente ocupa un cargo político, un gobierno? Y ahora, ¿cómo va a poner? Porque supongo que si esa persona va a gobernar el país, también lo va a hacer bajo sus principios, bajo sus creencias. Y claro, ahí es donde va a haber, digamos, el bando opuesto, va a haber problemas, porque no van a querer que gobierne como cree la persona, bajo sus principios. Y en sí ese era otro de mis interrogantes. ¿Cómo una persona puede gobernar un país si es que el Estado y la iglesia deben estar aparte, pero si la persona es creyente y ocupa el cargo, ¿cómo va a llevar ese cargo? Está muy bien, son dos preguntas, pero esenciales, Cristian, y son preguntas muy importantes. Vamos a ver si yo puedo intentar dar algún tipo de respuesta ahí. De lo segundo, ya voy con lo primero porque me parece que lo primero es más importante, pero lo segundo, no creas que los presidentes que no son cristianos no tienen sus propias creencias y van a gobernar con sus propias creencias. No, entonces los presidentes que no han sido cristianos o que no sean católicos en general o lo que sea, no crean que no tienen sus propias creencias, también tienen sus propias creencias. El ateo tiene sus propias creencias. Entonces, todos los líderes gobiernan con sus propias creencias. Ahora la pregunta es, creo que la siguiente, es la trascendental, ¿no? ¿Qué tipo de creencias vas a escoger en un líder para votar por él? ¿No? Porque todos tienen creencias. ¿Con cuál te sientes más afín para que votes por él? ¿No? Eso de lo segundo. De lo primero que yo decía que era más importante es que, entonces, si es que los principios morales son universales, no dependen de la cultura, no dependen del ser humano, por ende, no depende del mundo ni de su construcción material, por ende, no puede depender de nada lo que pasa en el universo. Son anteriores al universo, son anteriores a la materia, y si son anteriores a la materia, tiene que depender de algo inmaterial. Y tú puedes llamarlo lo que sea. Puedes llamarlo Dios, o lo que llamaba Aristóteles, el movedor inmovible. Puedes llamarlo lo que sea, pero llega al mismo punto. No depende de la materia, no depende de nosotros, no depende de la cultura, no depende del universo. Por ende, no puede depender y si queremos hablar en términos religiosos, no depende de la creación, sino del creador.
Y si nos alejamos de los términos religiosos, digamos, no depende entonces del universo, sino depende de lo que existe antes del universo. Porque si nosotros no construimos la moralidad existe antes de nosotros. Y si existe antes de nosotros y antes de la materia, existe antes del universo. Ja, 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 ja. Cristian, ¿quieres comentar ahí algo? Más que comentar, sí, es claro, hay todo, como usted lo mencionó, todos pueden, por ejemplo, si a mí me preguntan quién es, yo diría que es Dios, ¿no es cierto? Pero otros pueden tener su propio concepto en eso sobre los principios morales y son universales. No, sí quise ir a ese punto. En sí ponernos a pensar, ¿no? Chévere, Cristian, gracias. Raúl, ¿querías decir algo? Sí, profe, pero ya dijeron todo. Justo iba con el comentario que usted hizo al principio sobre bueno, lo que decía Carlos y después lo que dijo Jorge y más o menos iba a ejemplificar el tema más o menos con un ejemplo parecido al de Chris, profe. O sea, sí, ya dijeron todo, pero también quería dar una réplica, pero como usted comenzó a hablar, no quería interrumpir. En cuanto a Carlos, comparó la creencia y en cuanto a la relativizó en cuanto al aborto, pero eso es, creo que, bueno, la creencia en cierto punto tal vez puede ser debatida en cuestión de que tal vez no, o sea, es algo inmaterial, pero en cuanto al aborto existe una realidad, la realidad es que se asesina a un ser humano, entonces ahí no se podría relativizar y decir para ti está bien esto y para mí no, porque de hecho existe un acto que es real, entonces creo que relativizar el aborto creo que no está bien. Solo eso, profe. De lo demás ya lo dije. Ok, gracias, Raúl. Profe, yo Sí, tenía Jennifer. algo y no sé si está bien, o sea, pero yo digo, o sea, se aparenta, como habíamos hablado de las creencias de los musulmanes y cuando migran a otros lugares, por ejemplo, a Europa, los que migran a Europa, pues quieren como que llevarse sus creencias, sus leyes basadas en su creencia, ¿no? Y para otras personas eso está mal. Y en cambio, los que migran hacia Estados Unidos, pues tienen una vida fuera de sus casas adaptada a la situación en la que viven ahí y dentro de sus casas manejan otras. Entonces sería algo similar ahorita a lo que estamos hablando. Bueno, digo desde el punto de vista de que muchos podemos creer ciertas cosas, pero sin embargo tenemos que adaptarnos a leyes, tenemos que adaptarnos a constituciones y cosas que están ya aprobadas. Entonces creo que vendría a ser algo así, ¿no? Dentro de nuestros hogares, pues opinar sobre nuestra religión, quizás imponerlas a nuestros hijos o compartirlas con ellos, y fuera de casa, pues simplemente adaptarnos a la sociedad. O sea, vendría a ser algo así, profe. No sé si estoy mal. Mira que lo que dices, Jennifer, déjame, no te vayas todavía, Jennifer, porque la, la discusión es esencial. ¿Estarías dispuesta a adaptarte, Jennifer? Imagínate que No. vivamos, mira, espérate, imagínate que vivamos en la Grecia antigua, ¿no? Donde las niñas, sobre todo mujeres, niños también, pero las niñas eran botadas a la basura, porque era más importante tener un hijo. Y eran entonces asesinados, muchos niños fueron asesinados. ¿Estarías dispuesta a adaptarte, Jennifer? O imagínate otra cosa más, ¿no? Que en Corea del Sur, no, perdón, Corea del Norte, ahora, esto es actual, cualquier religión, cualquiera sea esta, seas musulmán, budista, lo que sea, es pena de muerte, porque oficialmente Corea del Norte es atea. O piensa un poco más, pensemos un poco más en las culturas que tenemos actualmente, ¿no? Por ejemplo, no sé si fue con ustedes que había culturas de Papua Guinea, ¿no? Nueva Papua Guinea, sobre todo en el norte, tienes varias prácticas que son execrables, ¿no? Por ejemplo, los hombres jóvenes
dentro de una de estas culturas tienen que hacer sexo oral, hacer una felación a los ancianos de la cultura, tragarse el semen para ser considerados parte de la cultura. Entonces, bueno, ahí te escucho, Jennifer. Bueno, profe, por eso, o sea, no sé cómo decirlo y bueno, sería una confusión, es una confusión de mi parte, hablar sobre, o sea, principios universales y principios que estén basados culturalmente, porque poniendo ciertos ejemplos, pues se podría inclinar a los universales y en otros casos, pues a los culturales, que estamos hablando en esto, ¿no? En diferentes países, en diferentes lugares, se dan diferentes tipos de creencias, diferentes tipos de prácticas, costumbres. Entonces, ahí vendría más bien como que en cada lugar se practica algo diferente y usted puso varios ejemplos. Digamos que aquí en Ecuador, pues nos basamos en las mismas leyes, en la misma constitución para todos y todo lo demás. Sin embargo, tenemos en las diferentes regiones diferentes costumbres, diferentes tradiciones. Si va una persona, un ejemplo apegado a la realidad, digamos, un ejemplo muy, que podría ponerlo de la costa a la sierra, digamos, una que saben decir, puedo decirlo cuando yo fui mamá, que decían que no taparse la espalda, pues se seca la leche o sea, para darle al bebé. En la costa no se practica eso. Sin embargo, creo que yo estuve en la libertad de escoger si hacerlo o no, creer o no, preguntar a otras personas. Entonces creo que no necesariamente no se podría adaptar a, a todo lo que otras personas digan. Todavía, bueno, en este país estamos en plena libertad y podemos escoger ciertas cosas, entonces creo que no hablaríamos a una adaptación que tenga que darse, o sea, sí o sí, eso, profesor, algo así, no sé si... Ok, Jennifer, creo que entiendo, o sea, te adaptas culturalmente. Quizá la pregunta era más como si estás dispuesta a adaptar tus principios morales, pero ok, gracias, Jennifer. Carlos. Sí, profe. Yo quería decir ahí brevemente, bueno, una pregunta primero y a Raúl que él dijo que, por ejemplo, se habla en el caso del aborto de un asesinato a los niños prácticamente, ¿no? Yo pienso que el aborto es un tema bastante profundo, porque en realidad analizar el hecho de qué es la figura de asesinato varía mucho de acuerdo a la legislación, el tipo de pena varía mucho, de hecho el propio Código Orgánico Integral Penal del Ecuador es un compendio de otro tipo de códigos, incluso mire, fíjese que el Código Civil del Ecuador y el Código Penal no tienen la misma concepción sobre la vida y la propia Constitución, porque por ejemplo en el Código Civil se dice que se considera viva toda persona que, o sea, esté separada de la madre y respire. Y en la Constitución obviamente se defiende la vida desde la concepción. Entonces, estos son compendios del Código Civil chileno y incluso tiene mucho que ver el derecho civil romano desde hace siglos, imagínense. Entonces, bueno, este es un debate muy largo que no quisiera profundizar porque sí, creo que hay bastante que investigar también ahí de parte de todos y por eso es que la sociedad aún no logra todavía un consenso con respecto a eso, creo, pero mi pregunta iba enfocada al tema que mencionó. En este caso, yo creo que, por ejemplo, ser ateo es un dogma, ¿no es cierto? Y ser religioso sería otro dogma. ¿Cuál es su postura con referencia a los agnósticos? Incluso yo tomando en cuenta que, por ejemplo, el propio Richard Dawkins ha dicho que el agnosticismo es ridículo, ¿no? Porque ahí él hace una escala valorativa y dice que los agnósticos son falsos y todo eso. ¿Cuál es su postura referencia a los agnósticos? ¿No sería prudente ser Espérame, Carlos. agnóstico ya que no jalas para ningún lado, digámoslo así? Aparentemente, pero espérame, yo le doy la palabra a Raúl para que puedan conversar entre los dos un segundo y ya respondo yo. Sí, sí, profe. Carlos citaba el argumento de, por ejemplo, ante la ley, ante la Constitución, tal vez. Pero bueno, yo contrapongo solo con una pregunta. ¿Desde cuándo se considera vida bajo la ciencia? Ya no bajo la religión ni bajo las leyes de la Constitución, o sea, bajo el criterio científico, ¿desde cuándo se concibe la vida? ¿Desde cuándo se considera vida? Es que ahí, por ejemplo, yo te puedo decir que ¿qué defines vida como tal? La fecundación no creo que sea vida como tal, porque de ahí hay investigaciones que dicen que el feto no siente durante algunas semanas. Entonces, si se practica el aborto dentro de esas primeras semanas,
prácticamente no estarías cometiendo el hecho al que quieres más o menos llevarme a describir. No, pero, bueno, no lo sé, profe, tal vez usted sea el punto de ahí de consenso, tal vez. Pero bueno, yo hasta donde sé, desde la fecundación es vida. Entonces, si tomamos el criterio científico, tomando en cuenta que desde la fecundación es vida, el hecho de quitar la vida a una persona, ¿cómo se le dice? O sea, es que tal vez lo tratemos de maquillar, algunos dicen interrupción, otros dicen solo fue, aún no tiene vida, pero, o sea, lógicamente o siendo críticos, el quitar la vida a una persona, o sea, bajo los criterios científicos, donde yo sé, desde la concepción, si tomamos el criterio científico, tomando en cuenta que desde la concepción existe vida, el quitar esa vida es un asesinato netamente y creo que no hay punto de a dónde irse. Entonces, si vamos a las leyes, o sea, es muy debatible. Ahorita que estaban hablando de Hitler, o sea, también hubo leyes que estaban a matar bien a los judíos. Entonces la ley también en cierto punto es muy criticable en ese sentido. Pero también, si es que hay, por eso te digo, es un debate muy largo, porque de ahí si hablas de ley también tienes que entonces tomar en cuenta los derechos de la persona viva también. Y en este caso no se podría considerar todavía persona viva al embrión. Entonces la persona viva y la que el Estado debería tener derecho a defender es la vida de la mujer. Y si la mujer no está en las condiciones, por lo menos, o no desea, eso también es otro tema, ¿no? El desear y esas cosas. Entonces, si no desea tener un hijo, ¿por qué tú sí tienes que obligarle a tener un hijo? Y en el caso, por ejemplo, de las mujeres violadas, en un caso en el que ya no puedes ni siquiera imputarle, porque ahí viene el tema también de la imputabilidad y la inimputabilidad. No, ¿cómo puedes imputarle a una mujer que fue violada previamente a que tenga un hijo? Pero puedes decir, pero puede tener el hijo y puede dejarle en un centro de adopción. No, pero es que también tienen que, por eso es que el debate del aborto es muy bueno, porque llaman a religiosos, llaman a biólogos, a científicos. Me parece correcto, porque en realidad hay muchas posturas, o sea, no es solo de leyes, es de psicólogos, es de sociólogos, o sea, el debate del aborto es demasiado amplio. Y creo que, o sea, ahí también hay parte, claro, tú tienes tu forma de pensar, pero yo también tengo la mía en ese caso, y para mí no es concebible, por lo menos, al menos, digamos, en el caso de las mujeres violadas, obligarles a que tengan un hijo. Y si es que abortas, te vas presa. No, Entonces es un no, sí. problema también de salud pública, también es un problema dentro de las naciones. Yo concuerdo contigo, o sea, yo no trato de imponer mi idea sobre la tuya, sino que es tal vez un tema de discusión. Entonces aquí yo solo te haré la pregunta. Tú me hablas del derecho tal vez de la mujer a decidir si querer o no querer tener un hijo, o de la libertad que ella tiene. Entonces yo me haría la pregunta, ¿qué derecho tiene en este caso las mujeres a quitar la vida de una persona? Pero es que eso te estoy diciendo, es que, a ver, en el caso de la violación, a ver, solo quiero escuchar tu postura. ¿Cuál es tu postura en el caso de una mujer violada? Ella debería tener el hijo. Es que ahí se está tentando, es que vamos a buscar la culpabilidad, porque por ejemplo aquí se dice entonces la solución para solucionar el tema de la violación pues es abortar al niño, pero ¿qué incidencia o qué? Y por eso yo te hacía la pregunta, entonces, ¿cuál es el derecho que tiene una mujer a quitar la vida de una persona inocente ajeno a la situación que pasó? En este caso, la situación netamente es mala, yo no estoy diciendo que sea buena o que yo Es apruebe. que, es que ahí viene otra cosa, digamos, tú tienes tu creencia, ¿no? Y entonces, de acuerdo a tu creencia, la mujer no puede quitar a la vida porque toda vida es protegida por Dios y es avalada por Dios, ¿no es cierto? Pero de acuerdo a las legislaciones de muchos países, o sea, la mujer tiene ciertos derechos sobre su propio cuerpo y otros derechos que no les son permitidos, cosa que es aparentemente incoherente, ¿no? Pero así es. Por ejemplo, en el caso de la legislación ecuatoriana, todavía es penado el aborto. Entonces, una mujer, eso digo, tal vez sería difícil hablar incluso de derechos. Aquí vendría lo que dijo el profe, tal vez principios universales, porque si hablamos de derechos, incluso en derechos estamos hablando de concepciones culturales. Y el derecho, como te digo, el derecho cambia. O sea, nosotros tenemos una readaptación del derecho romano. Y no queremos decir que el derecho romano sea el mejor del mundo, pero tenemos esa adaptación. En otros lados utilizan otro tipo de derechos, otro tipo de legislaciones. Entonces no podemos hablar del debate de derecho. Pero por eso yo solo quisiera que me respondas la pregunta, o sea, en el caso de la mujer violada, ¿debería abortar o no? ¿Solo sí o no? No, 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 porque está atentando directamente contra una vida. Y en el caso en el que tú me explicabas por ejemplo, o sea, de la legislación, pues ese es un tema también muy debatible, pero tú me dices, o sea, que en este caso,
la mujer tendría derecho a abortar tal vez a una persona, porque tal vez lleva en el vientre. Pero tener en cuenta que es ese individuo que está dentro del vientre, en este caso el feto que se aborta, es un ser individual de hecho ya, porque tiene sus propios cromosomas, tiene su propia organización celular, es de hecho ya un individuo. El hecho de que esté dentro de la madre no hace que la madre tenga derecho a que este aborte. Sabes que aquí yo pienso que tenemos compañeras mujeres. Yo pienso que ellas podrían aportar más que tú o que yo en este debate. Me gustaría por lo menos escuchar alguna, porque ciertamente Sí. tú y yo podemos debatir Queremos, mucho, pero el caso de las mujeres queremos un sería segundo. más. Yo le voy a dar la palabra a Jennifer. A ver, Jennifer, si lo que quieras decir y luego Yo terminamos como, con eso. Hago un digamos, comentario ahí pequeño y seguimos. como mujer, pues lo había mencionado en la clase anterior. Y de hecho fue algo que se estuvo debatiendo, ¿no? Para tomar esta decisión, si es que se ha aprobado o no el aborto, siempre fue bajo ¿cómo le podría? Dos instancias. O sea, si la mujer corría el riesgo de perder su vida a causa del embarazo, se podría interrumpir el embarazo. Algo así era la primera. Y la segunda era por caso de violación. Como mujer, personalmente, o sea, yo digo que sí se fuera bueno que se aprobaran el aborto a las mujeres que son violadas, a niñas, porque niñas también son violadas, producto de eso quedan embarazadas, psicológicamente quedan afectados, no pueden ofrecer un buen futuro al niño. O sea, va a ser todo muy complicado el momento del embarazo. Una vez que nazca el niño no es que va a llegar a una solución y la mamá va a llegar a querer a ese bebé, puede llegar a odiarlo más por ver lo que sea igual a su violador o algo así. Entonces yo creo que sí se deberían dar, pero bajo esos puntos de vista, o sea, bajo esos parámetros, porque tampoco se va a permitir que por actos de irresponsabilidad, como lo había mencionado anteriormente, que adolescentes que saben perfectamente qué es lo que están haciendo y ese acto puede llevar a tales situaciones como quedar embarazada y eso repercutir en su vida y que son conscientes de todo esto y buscan abortar. O sea, tampoco aprobar algo así, pero tampoco someter a otras personas que en muchos casos son discapacitadas y no saben los procesos que están atravesando, sean obligadas a tener a ese bebé, como lo mencionaría Raúl, porque él dice que todavía, o sea, que desde el momento de la fundación tiene vida. Entonces, eso creo yo, profe. Ok, gracias, Jennifer. Raúl, algo chiquito y Sí, terminamos. profe. Yo solo quiero hacer una reflexión, tal vez, bueno, esa es una pregunta más que todo. El hecho de abortar tal vez quitaría el daño psicológico que la chica de hecho ya sufrió. No, no sé si lo quitaría en ese caso. Solo eso nomás, profe. Lo que sí es seguro es Gracias, que, Raúl. profe, yo ahí el comentario final. Eh, Sí. lo que sí es seguro, la pregunta de Raúl, lo que sí es seguro, probablemente no lo quite, pero lo que sí es seguro es que lo va a aumentar. Entonces, el daño psicológico, y eso está comprobado y en los test psicológicos. Y lo último que quería decir para finalizar es que tal es un debate bien amplio, incluso lo que dijo Jenny tiene toda la razón. Entonces ahí, por ejemplo, y fijémonos el propio Código Penal. En el caso de los asesinatos, sentencia y en el caso de las personas discapacitadas, tiene cierta normativa que les excluye de ser juzgadas por el mismo hecho de no tener todas las aptitudes mentales. Entonces, como dijo Jenny, en muchos casos, o sea, digamos, de acuerdo a la concepción de Raúl, incluso si una mujer es discapacitada y es violada, ella debería tener el hijo. Y, o sea, yo pienso que eso es prácticamente aberrante porque no es concebible, no es concebible. No todos los casos son iguales. Entonces, esa es mi postura final, que claro, el debate es bien amplio, pero en cuanto a normativas, derechos e incluso ciencia y biología, mucha tela que cortar, pero sí, a veces nos pasamos debatiendo mucho nosotros y sería bueno escucharles a las mujeres también, porque al final, o sea, ellas son las que experimentan también el proceso de embarazo, las que pasan, muchas han pasado por abortos probablemente y tú ni siquiera lo sabes. Entonces, es bueno escuchar por lo menos esa postura psicológica desde el punto de vista de las mujeres y a veces no solo hablar nosotros desde acá afuera, ¿no? Ok, muchas gracias, ha sido interesante. Yo voy a hacer así como unas 3 o 4 preguntas y ustedes lo pensarán y si quieren la próxima clase pues lo seguimos conversando. No. La primera pregunta que me parece que es esencial es, ¿qué es un ser humano?
Y si lo intentamos responder, vamos a encontrarnos con cosas que no nos van a agradar, creo. Nos decimos, bueno, el ser humano tiene competencia racional. Bueno, nos encontramos con muchas personas que tienen discapacidades mentales. Nos encontramos con muchas personas que esa competencia racional no existe. Entonces, ¿significa eso entonces que estas personas no son seres humanos? Creo que la respuesta me parece, pues es obvia, pero las dejo ahí. Otro punto, ¿no es cierto? Dicen, bueno, van a sufrir mucho los seres humanos. Y los seres humanos, como sufren mucho, entonces no vamos a considerar a los seres humanos porque van a sufrir mucho después de lo que sea. Después del embarazo, después de lo que sea. Entonces, si ese es el punto, deberíamos preguntarnos, entonces los que sufren no son seres humanos, o sea, los pobres que sufren no son seres humanos, los que tienen enfermedades cardíacas no son seres humanos. Okay. Otro punto que también creo que deberíamos preguntarnos es entonces, decimos, porque hay algunos puntos ahí. Yo he leído que dicen, bueno, es que el ser humano es independiente y toma decisiones independientes. Pero la problemática con este punto creo que es la misma, ¿no? Entonces, los niños que no son independientes no son seres humanos y podemos seguir así, ¿no? Las personas con discapacidad no son seres humanos porque no son independientes y entonces vamos eliminando las opciones. Nos vamos encontrando entonces que el ser humano no depende de estas características para ser ser humano. Y nos preguntáramos entonces de qué características depende. Si no depende de estas características, pareciera que la única que nos queda es que es en biología se llama un ser plenipotente, es decir, que va creciendo en el tiempo. Es decir, a veces yo he escuchado por ahí, es que si eso es aborto, entonces la masturbación y el semen, ahí estoy abortando a miles de niños. No, no es lo mismo, no es lo mismo, porque no es una célula plenipotente. Plenipotente quiere decir que va creciendo en el tiempo y se va multiplicando y va desarrollándose. ¿Sí? Entonces, si tomamos solo ese, o sea, como único punto ese, que sea plenipotente, por ende, el embrión sí sería plenipotente porque va creciendo y va desarrollándose en el futuro. Y se va desarrollando al fin y al cabo, ¿no? Y entonces nos preguntáramos lo otro lado, ¿no? Y nos preguntáramos si es que, como han dicho ustedes, algunos de ustedes, si es que los principios son universales y el primer principio es la defensa de la vida, por ende, toda célula plenipotente o todo ser plenipotente, en este caso estamos hablando de los seres humanos, ya hablaremos algún rato de los derechos de los animales, que es otra cosa. Pero si es un ser plenipotente, tiene derecho a la vida. Y se complica mucho la situación, porque si utilizamos la argumentación de que es que las mujeres sufren mucho, y si esa es la argumentación, por ende, si uno extrapola esa y diríamos, la base es el sufrimiento para dejar sin vida a un ser humano, cualquiera que sufra debería ser eliminado. Hicimos, es que tiene daños psicológicos, extrapolamos la misma argumentación y diríamos, si tienes daño, cualquier persona que tenga daños psicológicos debería ser eliminada. Y entonces, mira, que por lo menos en este pequeño debate, si nos queremos llevar, porque el debate pareciera que es solo científico y biológico, pero no, es muy metafísico. La pregunta central con la que ustedes pueden irse y la próxima clase con gusto les escucho, la pregunta central es, ¿qué es lo que hace que alguien sea un ser humano? Y si ustedes van ya teniendo respuestas, deben preguntarse necesariamente si eso no aplica a otros seres humanos que sí están vivos, ¿no? Por ejemplo, el sufrimiento. Entonces, todos los que sufren deben morir. Por ejemplo, no tienen capacidades mentales.
Hay personas que no tienen capacidades mentales. Deberíamos, por ende, asesinarlas. No tienen capacidades motrices. Hay personas que no tienen capacidades motrices. ¿Significa eso que deberíamos eliminarlas? Entonces, vayan con esta duda, ¿no? ¿Qué es lo que hace que algo sea un ser humano? Y voy eliminando las opciones y digo, miren, esto es lo que hace, estas son las características de un ser humano. Y si estas son las características, lo que no tenga esta característica, entonces no es un ser humano. Y si no es un ser humano, puedes hacer con eso lo que quieras, al fin y al cabo. Puedes utilizarlo para lo que quieras. Entonces, llévenselo ahí y ustedes me responderán ya en la próxima clase. Ha sido una clase atípica. Tengo unas 2 cosas que decirles. Tenemos pocas semanas de clases. Lo que quiere decir que ya la próxima clase, sino que esta semana ha sido de simposio, estamos como muy ocupados con esto, pero ya la próxima semana veremos sobre los principios de la Inquisición y terminaremos ya en 3 semanas, si Dios permite, terminaremos con los principios del Renacimiento. El Renacimiento ya es de la próxima clase, cualquiera que les dé la próxima clase, pero veremos los principios del Renacimiento y terminaremos nuestra clase. Lo que significa que como tenemos pocas semanas, también se nos acerca ya su evaluación del segundo parcial. Entonces, mi recomendación es que ya se vayan preparando para la evaluación del segundo parcial, las cosas que hemos visto en la clase, las lecturas que han tenido, incluyendo la lectura que les puse el día domingo, y que estén ya preparados para la prueba que vendrá posiblemente en 3 semanas. Yo les confirmaré eso. Y les adelanto de una vez para que ya lo puedan ir haciendo. Como tuvimos en el primer parcial, ustedes tuvieron un trabajo de recuperación. También van a tener un trabajo de recuperación para el segundo parcial, pero les voy a dar de una vez. Así que lo pueden ir haciendo si es que necesitan, si creen que van a necesitar, lo pueden ir ya haciendo. Entonces, el trabajo de recuperación es el siguiente. Anótenlo, ¿no? Investigar los elementos por los cuales se puede entender la revolución científica. ¿Ok? Entonces, estos elementos... yo tengo, bueno, de los trabajos que ustedes me han enviado, ya este último trabajo es un trabajo muy sencillo porque es resumen. Pero no crean que no los leo. Sí, Carlos. ¿La revolución científica de qué año? ¿O qué etapa específicamente? Fue del siglo XV. O sea, esa revolución es la que tenemos que tratar en el ensayo. Ya. Sí. Les decía, no crean que no leo sus trabajos, sí los leo. Y a veces no soy muy estricto, a veces digo, bueno, y califico a todos bien, pero a veces sí los leo detenidamente y digo, no, ni siquiera han hecho el trabajo, ni siquiera han leído, lo que han hecho es solo copy-paste de la lectura y entonces ya me empiezo a desestabilizar emocionalmente porque creo que estos trabajos son importantes para que ustedes aprendan. Entonces, hagan bien su trabajo de recuperación. Ya este segundo trabajo que les envié es solo resumen, entonces no creo que tengan problemas, pero sí es de recuperación, porque ustedes van a tener que analizar los elementos por los cuales se puede entender la revolución científica, no el resumen. No solo el resumen, sino cómo entendemos que la revolución científica pasó. O si es que realmente quieren recuperarse, ¿no? Y si no, pues no lo tienen que hacer y tendrán la nota que deban tener. Eso entonces tenemos el trabajo, ya les he enviado del resumen, tendremos el trabajo de recuperación. Ya lo pueden ir haciendo y como les adelanto, tendríamos entonces, como ya nos estamos acercando muy rápidamente al final, posiblemente en 3 semanas, pero yo les confirmo, tendríamos la evaluación del segundo parcial, que sería igual que la evaluación del primer parcial, es decir, con opciones múltiples, lo haríamos durante el horario de clase. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de esto? Profe, la evaluación es sumativa, ¿verdad? O sea, de todo lo que hemos visto en el semestre, en este caso. En el segundo parcial.
Solo en el segundo parcial. O sea, Ya, todo lo pues. que hemos visto de los temas del segundo parcial. Para los que se queden en suspenso, para ellos sí, va a ser de todo el semestre. ¿Ok? Listo, chicos. Muchas gracias. Ha sido un gusto verlos. Gracias por las discusiones, el debate. Siempre es interesante escucharlos. Que tengan una buena tarde. No se olviden, tenemos el simposio a las 3. Entonces, esperemos vernos por ahí. Un abrazo, chicos. Cuídense. Muchas gracias. Gracias, profe Cristian. Cuídense. Muchas gracias, Bye, bye. profe. Chao.